El primer ponente de esta segunda tanda es Amadeo Serrades Filis, quien es licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Valencia y doctor en Historia. Ha sido profesor de Historia del Arte en la Universitat de Valencia desde marzo de 1991 hasta la actualidad y actualmente ocupa la cátedra de Historia de Arte Medieval. Ha trabajado como investigador en diferentes ciudades europeas, en Bolonia, Londres y Roma, y también ha sido profesor invitado en la Universitat de Girona y en la Universidad Politécnica de Valencia. Su docencia e investigación tienen como temas principales la historia de la arquitectura y del urbanismo y la historia del arte de la Baja Edad Media. En los últimos años ha trabajado sobre los retablos del periodo gótico La Corona de Aragón, en su producción e interpretación en el contexto de la sociedad multicultural del Reino Valenciano entre los siglos XIV y XV. Asimismo, ha estudiado las relaciones con Italia del arte de la Corona de Aragón en el mismo periodo, tanto en el ámbito de la arquitectura como de las artes figurativas. Amadeo nos ofrece hoy una ponencia titulada Espolia, mármol y alabastros, piedras nobles de la arquitectura valenciana de los siglos XIV a XVI. Cuando quieras, Amadeo, gracias. Muchas gracias por estas palabras de presentación, Alba. También a Manuel por la invitación, igualmente al Museo Arqueológico Nacional por su hospitalidad en este encuentro. Bien, yo quiero excusarme porque en contraste con las exposiciones que hemos tenido en la primera parte de la mañana, que han sido brillantes y pulidas como la superficie de los mármoles o de los jaspes que revisten capillas, mausoleos, yo voy a hablar de algo más modesto, tanto en el entorno geográfico como en el marco cronológico, pero creo que tiene implicaciones de interés y que se pueden retomar algunos de los argumentos lanzados en la primera parte de la sesión, como se trata Valencia de un centro realmente receptor de mármoles, algunos de su entorno inmediato, otros de un entorno lejano, que revistió estas piedras nobles. Muchas no son mármoles, propiamente son piedras calizas, duras, muy pulidas, otras son alabastros, como vamos a ver, pero lo revistió de unas connotaciones, de unos valores culturales, de un aprecio muy singular. Esto se expresó en las fuentes y se expresó también en la propia materialidad de las obras. Y debemos compaginar esa lectura, digamos, arqueológica, material, y por otro lado la cultural, que nos da el entorno de los documentos, de la historia, de la construcción de la memoria. Precisamente el mármol y la piedra han sido elementos base de la construcción material y cultural de la memoria. Podemos recordar aquí este pasaje del libro de las ciudades invisibles de Italo Calvino, en el que habla de la ciudad de Clarisa, una ciudad que se reconstruye a sí misma y en la que el propio relato de sus orígenes va cambiando la configuración material. Esta idea que sugirió mi compañero y que hoy podría hablar con ustedes con mucha más autoridad de este tema, que es el profesor Luis Arciniega, no es una idea original. Nosotros estamos trabajando actualmente en un proyecto sobre los paisajes culturales y cómo se construye el territorio valenciano como un paisaje cultural en la Edad Media y la Edad Moderna, pero evidentemente tiene referentes muy claros en la historiografía, tanto del mundo de la arqueología como de la historia del arte o de la historia cultural. Bien, yo quería acercarme primero a Madrid, ya que estamos a pocos pasos del Museo del Prado, para hacerles presente esta obra que sin duda conocerán, de Robert Campin, y para mostrarles que realmente la materialidad de la arquitectura es un elemento con una fuerte carga semántica. En cualquier época, en cualquier contexto cultural, podemos detectarlo. Aquí es evidente, ¿no? La contraposición entre ese templo que representa la antigua ley, lleno de columnas talladas con jaspes, con una factura distinta, y ese edificio de apariencia gótica en el que se produce el encuentro de los desposorios de la Virgen. Es solamente una muestra de cómo la elección de un material respondía indudablemente a cuestiones de disponibilidad, a razones económicas, a las facilidades o a la tenacidad
que presentaba al trabajo manual de los escultores, de los canteros, que es tan importante y que para quienes no lo somos, como Miguel, pues tenemos que hacer un esfuerzo de imaginación, pero decía Carlo Ginzburg, el eminente historiador italiano, que la historia es la ciencia de lo vivido por generaciones pasadas. Creo que es una expresión especialmente afortunada. Pues nosotros tenemos que evocar esos encuentros entre promotores, entre patronos que quieren construir una capilla, que quieren remodelar una sala de un palacio, y los canteros, que tienen que ingeniárselas para poner a pie de obra un material lucido, un material a gusto del consumidor, diríamos hoy, a gusto del cliente, pero que tenga los valores culturales y materiales que se pretenden transmitir con la obra, que se pueda cargar de las intenciones previstas. Bien, esto, como sabemos, tiene una historia larguísima y yo tampoco voy a remontarme a los orígenes, pero ya que antes se citaba a Plinio el Viejo, yo voy a traer a colación a Vitruvio, que habla de los mármoles y además de cómo de afortunado es quien encuentra una cantera de mármol, cómo fue recompensado aquel pastor que dio con las canteras de mármol que sirvieron para construir el templo de Diana de Éfeso. Hay también, en la época en la que vamos a referirnos y en el contexto cultural preciso de Valencia, en los siglos XIV, XV y XVI, una idea de magnificencia. Muchas veces, un poco tópicamente, en mi opinión, esta idea de magnificencia se asocia a la proyección, a la lectura del Tratado de Alberti y, en general, del humanismo italiano en los reinos hispánicos desde el siglo XV y comienzos del siglo XVI. Sabemos que no es así. Aquí tenemos un texto de un autor de finales del siglo XIV, un autor catalán como Francesc Eiximenis, en la que expone una teoría de la magnificencia, de qué consiste que el príncipe sea magnífico, en construir casas, en ordenarlas noblemente, en acoger en ellas de una manera espléndida a sus huéspedes. Todo venía de Aristóteles, que es el autor de referencia que cita el propio Eiximenis, pero pensemos que este es un libro, este libro concretamente se escribe en la Valencia de finales del siglo XIV y tuvo muchísimos lectores en toda la corona de Aragón y también después porque fue vertido a otras lenguas a partir del siglo XV. Hemos dicho que Valencia, en esa opción entre centros que son receptores o centros que son emisores de materiales, Valencia claramente es un centro receptor. No dispone, por su facies geológica, por estar construida como fundación romana en una llanura aluvial entre dos grandes ríos, grandes para la época y para la región, como son el Turia y el Júcar, no dispone de canteras importantes, sobre todo de piedras nobles, estimables, en las inmediaciones. Pero a lo largo de su historia ha ido consiguiendo los recursos pétreos que necesitaba. Ya los pusieron en explotación los romanos, estas son las canteras de los términos de Godella y Rocafort, que están a unos 8 o 10 kilómetros del emplazamiento de Valencia y que por ruta terrestre, por carro, pueden abastecer de material y lo han hecho así a la ciudad desde época romana, también en época islámica y, por supuesto, en la época medieval posterior a la conquista del siglo XIII. Pero además de la configuración geológica, de las condiciones naturales del ambiente, tenemos que contar con la coyuntura cultural en la que se encuadra este reino de Valencia, este reino fundado por Jaime I a raíz de la conquista y la colonización de unas tierras que pertenecían al Andalus, que se constituyen con sus propias leyes, que por lo tanto tiene que afirmar una identidad propia en el concierto de los reinos de la Corona de Aragón y luego de la monarquía hispánica, y que por lo tanto también hace gala de sus recursos, ¿no? Este es el primer mapa del reino que tenemos, que es de Abraham Ortelius, y que incluye toda una leyenda donde se da noticia de los recursos naturales de los que dispone el reino y dónde se hallan. Esa información sabemos que Ortelius la había tomado a partir de autores valencianos, de Fadrique Furio Cerol y más antiguamente de Pere Antoni Beuter, que es un escritor, cronista, historiador de principios del siglo XVI, este sí ya imbuido de los valores del humanismo renacentista. Había, por supuesto, un pasado memorable, un pasado antiguo, clásico, que se podía invocar. Esto fue especialmente importante
en el momento en que el humanismo busca esas huellas de Roma. Sagunto era un lugar que había marcado un hito en la historia de Roma y que proporcionó materiales que se emplearon. Primero a la propia ciudad, que había cambiado hasta de nombre. Figúrense qué sentido de la identidad tenía, que en la Edad Media era conocida como Murvedre, que es un derivado de murus vetires, los muros viejos. Esos muros viejos eran fundamentalmente los de la escena y otras partes del teatro romano y, por supuesto, el resto de edificios monumentales que habían brindado material de construcción noble, firme, para muchas casas y construcciones de la ciudad, tanto en época andalusí como tras la conquista cristiana, pero que ahora suscitaban un interés cultural nuevo, como ruinas romanas. Tenemos ahí el testimonio de Sebastián de Covarrubias, que dice: en este lugar se hallan vestigios de la antigüedad, muchos sepulcros e inscripciones antiquísimas y un teatro que hoy día está en pie, aunque descostrado y maltratado, por la poca curiosidad de los vecinos del lugar que han sacado las piedras para sus edificios. La ruina, además de adquirir un valor cultural de recuerdo del pasado romano, es una cantera, la cantera más fácilmente disponible. Esto se comprende porque en la ciudad de Valencia y en toda la Vega, es decir, en lo que hoy son las comarcas de l'Horta Nord y l'Horta Sud, al norte y al sur de la ciudad de Valencia, no se encontraba piedra con facilidad. Y se ponía mucho cuidado en reciclar piedra. Hoy que tanto hablamos de sostenibilidad, no estamos más que descubriendo el Mediterráneo. El recurso a los materiales disponibles, el aprovechamiento, en primer lugar, de materiales, digamos, de reciclaje, es un recurso fundamental. Hay noticias, yo he espigado aquí unas cuantas que resumo, que demuestran todas ellas una atención para reaprovechar los materiales, especialmente la piedra, que es difícil de obtener, que cuesta trasladar desde un lugar distante. Sabemos, para que se hagan una idea, que cuando se pone un bloque de piedra, un sillar, en una obra valenciana del siglo XIV y XV, como las que van a ver, aproximadamente la mitad o más de la mitad de lo que se paga por ese bloque es transporte. La otra mitad sería la materia prima y la mano de obra, evidentemente, porque el bloque cuando menos viene desbastado, aunque venga con creces para acabarlo in situ. Así que hay un gran cuidado en el aprovechamiento de los materiales antiguos, de toda la piedra en general y especialmente de las piedras a las que se puede otorgar un significado de expolia, que no solamente es algo que alude al botín, como sabemos, sino también a lo obtenido en una victoria militar, en un triunfo militar. Bien, algo de eso se puede ver todavía hoy en el arco del presbiterio de la iglesia de San Juan del Hospital, que es una de las primeras fundaciones del siglo XIII, posteriores a la conquista, por la parte de la orden militar de los hospitalarios, que habían apoyado con más decisión que los nobles o las milicias concejiles de otras ciudades de la Corona de Aragón, la empresa de Jaime I. Entonces son recompensados con fundaciones importantes. En San Juan del Hospital se conserva todavía esta columna que tanto el fuste como sobre todo el capitel, que se considera de época califal, se exhibe como un trofeo en el arco de entrada al presbiterio. No es el único caso, es un fenómeno que se percibe por toda la geografía valenciana, el reaprovechamiento de materiales que pueden ser antiguos, anteriores a la conquista, y la transformación de aquellos materiales que pueden ser de época andalusí para cambiar completamente su significado, lo que hoy diríamos con un neologismo en boga, pero que a mí me resulta un poco, lo miro con un poco de aprensión, la resemantización, ¿no? Se confiere un nuevo significado al material. Aquí tenemos la iglesia de la Sangre de Llíria, que es una ciudad, como ustedes saben, fundada no sobre, pero al lado de la antigua Edeta, una importantísima ciudad íbera y después ciudad romana. Allí se encontraron algunos materiales romanos, pero los que importaron más fueron los que se colocaron a la vista en la iglesia de Santa María, que luego acabó dedicada a la sangre. En cambio, los materiales que están connotados como testimonios de las culturas vencidas o subordinadas, léase la cultura andalusí o léase también las comunidades hebreas, son marginados totalmente. Son vistos con incomodidad al principio y luego
a partir del siglo XVI y XVII son totalmente proscritos, no quedan a la vista, de manera que ustedes van ahora a una ciudad valenciana y les costará encontrar algún vestigio material islámico que no esté en un museo y que no lo hayan sacado con técnicas arqueológicas a la luz. Aquí tenemos dos muestras, una tanto de las comunidades andalusíes en el Museo de Onda como en el Museo de Xàtiva, una inscripción procedente de la sinagoga. No obstante, encontramos otras formas de aprovechamiento del material que fueron objeto de atención en la época. El Palacio del Real de Valencia, que no existe, se erigía donde hoy están los jardines llamados justamente por ello del Real, tenía un patio que se llamaba Patio de los Mármoles. Y sabíamos por las fuentes que cuando Pedro I el Cruel sitió en 2 ocasiones Valencia, el palacio se encontraba fuera del recinto amurallado, fue saqueado por las tropas castellanas y Zurita cuenta que Pedro el Cruel de Castilla se llevó los mármoles del Palacio del Real de Valencia para Sevilla. Quién sabe si hoy pudiéramos indagar la procedencia de algunas piezas que haya en los alcázares de Sevilla que tengan ese origen en el saqueo del Real Valenciano. Pero lo que sí se han encontrado son vestigios de piezas que podían ser consideradas como piezas de mármoles que conservan aún el sabor de esa arquitectura colonial temprana del siglo XIII, que no es el gótico convencional, digamos el opus francigenum, que todos tenemos presente cuando hablamos de arquitectura gótica. Bien, el patio de los mármoles se encontraba en este lado, que curiosamente era el patio de la reina, era donde estaba la casa de la reina dentro del Palacio del Real. Lo tendríamos por aquí. Y hay también una veneración por las inscripciones romanas, por los bloques de piedra de origen romano, sobre todo aquellos que conservan una inscripción. Por ejemplo, cuando se lleva a cabo una importante reforma y ampliación de la Casa de la Ciudad de Valencia, que era la sede del poder local, en 1376, se coloca en el ángulo, en la esquina, y la elección desde luego es significativa, una pieza de mármol romano con una inscripción a la que se añade por la cara que no estaba inscrita una inscripción en letras góticas conmemorativa de las obras llevadas a cabo en este edificio que tampoco se ha conservado. Si hay una ciudad que aspira a Clarisa, podría ser la ciudad de Valencia, porque ha metabolizado su patrimonio mueble e inmueble de una forma pasmosa, que hoy cuesta imaginarse. Aquí tenemos la copia, la transcripción de las 2 inscripciones, que ya llamó la atención de la coreografía local en el siglo XVIII. Y son muchas, en realidad, las piedras inscritas que se encuentran en principales edificios valencianos. En la misma catedral había varias. Aquí tenemos 2 de ellas. Una se coloca también de una manera muy significativa en la base de uno de los pilares. Se piensa que es probablemente una inscripción procedente del foro, que estaba muy cerca del emplazamiento de la catedral, y la personalidad responsable de ese emplazamiento es nada menos que Francesc Baldomar, que es el arquitecto más importante de mediados del siglo XV, maestro de obras de la ciudad, trabaja también para el rey, nos lo vamos a volver a encontrar en esta presentación, y es alguien que demuestra, sin que las fuentes lo acrediten, pero en sus obras, en el material de sus obras, muestra una veneración por estos vestigios del pasado, por estas piedras de la memoria de época romana. Y en la coreografía local, es decir, en los relatos de la historia de la ciudad, en los cronistas, en los historiadores de época moderna, se ensalza el papel que tienen estas piedras. Gaspar Escolano, que escribe a comienzos del siglo XVII, dice: plantadas en lugares públicos o engastadas en las paredes, sirven de columnas que sustentan la memoria de la antigüedad. Hay algo de tópico, pero había una alusión a realidades visibles en el paisaje urbano que brotaban como recuerdos del pasado y que venían a testimoniar que Valencia, la Valencia romana, estaba viva, estaba presente materialmente en la construcción de la Valencia medieval y moderna, posterior a la conquista islámica, mientras se ocultaban totalmente los vestigios de época andalusí. Esto no solo lo hicieron las autoridades públicas de la ciudad, la monarquía, el cabildo de la catedral, también
el patronazgo señorial muestra interés por estas piezas, ¿no? En el castillo de Alaquàs, que es un edificio renovado entre finales del siglo XV, prácticamente reconstruido enteramente, comienzos del siglo XVI, vemos el uso de una piedra negra que era de conocida ascendencia romana, luego la vamos a ver, y de piedras con inscripciones, como vestigios que ennoblecen a los moradores de esta casa, que en realidad habían adquirido el título por herencia y tras un largo litigio una generación antes. Se llegan a escribir obras dedicadas ex professo a tratar de la antigüedad de estas piedras y del significado que tienen para reconstruir la historia de la ciudad, no haciendo arqueología en el sentido moderno de la palabra, pero sí intentando convertirlas en las bisagras a partir de las cuales gira la memoria cultural de la ciudad. Este es el caso del libro de la litología o explicación de las piedras y otras antigüedades que se encontraron sobre todo al excavar los cimientos de un edificio que iba a tener un extraordinario significado para la comunidad urbana de Valencia, que era la Basílica de Nuestra Señora de los Desamparados, y muchas de estas piedras con inscripciones se colocaron en un lugar muy visible, formaron el basamento, el zócalo, como pueden ver, aunque no sean perfectamente legibles en la imagen que les presento. Y esto llega incluso al punto de la mistificación, es decir, de crear falsas antigüedades con apariencia venerable. Por ejemplo, cuando se construye en el siglo XVII este elemento, que es un separador de dos vías, de las dos vías principales que conducen a la ciudad, cuando se viene desde el oeste, se le dice al viajero, si quiere ir en dirección sur hacia el mar, debe tomar a la derecha de este mojón, si quiere ir hacia el norte, debe tomar a la izquierda. Y se colocó ahí una inscripción de apariencia pretendidamente antigua, que en realidad era del siglo XVII, en conmemoración de la obra, y se colocó el escudo más antiguo que se conocía de Valencia, que era el que tenían las monedas romanas que se habían encontrado en los yacimientos próximos a la ciudad. Pero ya digo, es una entera mistificación memorial. Bien, hemos hablado de las dificultades de la ciudad para obtener piedra, del cuidado que ponía en la recuperación de materiales que podían ser reutilizados, pero esto evidentemente no bastaba. A finales del siglo XIV, la ciudad de Valencia ha emprendido un proceso de renovación de su imagen urbana, ¿no? Es como si tuviera al frente uno de estos alcaldes que en vísperas de elecciones empieza a excavar y nos hace preguntarnos cuándo encontrará el tesoro en una de sus exploraciones. Bien, Valencia a finales del siglo XIV era una ciudad enteramente en obras, como si hubiera elecciones al año siguiente, porque se estaban construyendo muchas obras públicas. Se había encontrado un sistema de financiación adecuado, emitiendo deuda pública municipal para esas obras. Había llegado una mano de obra cualificada, incluso de otros lugares de la Corona de Aragón, y hacía falta material cercano a buen precio. Ese material se encontró, como ya habían hecho los romanos, en las piedras de Rocafort y Godella, a escasos 10 kilómetros de la ciudad, pero esa piedra es una piedra caliza que tiene un par de variedades, pero no es una piedra apta para la escultura, ¿no? Esto Miguel lo entendería muy bien. Por el tipo de grano y, sobre todo, cuando está expuesta a la intemperie, no es una buena piedra para la decoración monumental de edificios que están expuestos al aire libre. Entonces, Pere Balaguer, que fue el maestro encargado de la obra, fue a lugares muy lejanos, ¿no? Se fue primero al Ginet, a unas canteras que allí encontró, que le dieron material de calidad, pero para la labor escultórica se fue mucho más lejos, se fue a Benidorm, no en un viaje de reposo, sino a localizar unas canteras que están entre los términos actuales de Altea y Benidorm. En Benidorm la piedra se embarcaba y ya por mar llegaba hasta Valencia y casi se podía poner a pie de obra, porque en esos momentos el Turia era navegable y estas puertas, este portal del Serrans, está frente a la orilla misma del antiguo cauce del Turia. De manera que toda esta labra de la tracería, que fue recompensada a Pere Balaguer y sus canteros con un banquete cuando la terminaron y fue muy apreciada por los promotores, se hizo con una piedra que se llama Piedra de Bellaguarda, que había venido de la comarca de la Marina, es decir, de las localidades que hoy son del término de Benidorm y de Altea principalmente. Esa piedra se emplea sobre todo para escultura expuesta a la intemperie, como las cruces de término de la ciudad, que eran un elemento muy importante porque anunciaban la llegada al término, a la particular contribución, como entonces se llamaba, de la ciudad. Y se aprovecharon también
otras canteras más distantes que tenían un prestigio que cada vez fue más evidente para aquellos interesados por las antigüedades, ¿no? Por los testimonios que había del pasado romano y del pasado paleocristiano, que revestía un especial valor para las autoridades y para la mentalidad de aquel tiempo, porque que Valentia hubiera sido una ciudad romana que hubiera tenido un paisaje cristiano anterior, en definitiva, legitimaba la conquista que había llevado a cabo Jaime I. Era recuperar algo que había sido antes romano y cristiano. Y, de hecho, la coreografía local atribuye sistemáticamente a los godos, léase a los visigodos, y a los árabes, léase a los andalusíes, el desmantelamiento de todos los edificios romanos, porque Valentia era una ciudad romana, pero no conservaba ninguna ruina memorable en la ciudad, había que viajar hasta Sagunto u otros lugares. Eso explica, por ejemplo, la explotación de estas canteras romanas de Lénova, que aquí vemos, que habían sido aprovechadas por los romanos, igual que las canteras de Buixcarró, que continúan en explotación. Están muy próximas a Saetavis y este material había tenido cierta reputación en época clásica, como el mármol de Saetavis, hoy pertenecen a otros términos municipales, y fue un material siempre apreciado, pero reservado para un uso distinguido, porque no era tan abundante, estaba muy lejos, no se podía traer tampoco por mar ni por una red fluvial que lo permitiera, pero era apreciado por sus cualidades, por sus tonalidades rosadas, tanto las variedades de Buixcarró como de Barcheta que tenemos aquí. Se han encontrado en época reciente, esto fue con motivo de las obras de la construcción de la línea del tren de alta velocidad, entre Madrid y Valencia, encontraron los restos de una villa romana muy próxima, la localidad de Lénova, muy próxima a las canteras y que por lo tanto se abasteció de una manera muy favorable de este material, como se puede ver. Y este material, por ejemplo, tiene un uso muy preferente en la localidad de Xàtiva y se hizo como en Llíria, es decir, se utilizaron las piedras de Buixcarró y se recuperó una antigua ara romana para con ellas embellecer y dar un abolengo monumental a la iglesia de San Félix, que fue la primera iglesia cristiana que se construyó en la ciudad de nueva planta, porque la iglesia mayor, que luego fue colegiata, era en realidad una mezquita andalusí consagrada como iglesia, pero que conservó su imagen de mezquita hasta muy avanzado el siglo XVI, hasta prácticamente la última década del siglo XVI. El Buixcarró y las piedras de Barcheta, de tonalidades rosadas, aparecen, por ejemplo, en los fustes de las columnas de la portada del Palau, hacia 1262, en la catedral, también en los basamentos, en las molduras de los basamentos. E igualmente, por ejemplo, también en edificios de uso particular, como serían estos baños del Almirante, que se construyen a principios del siglo XIV, que durante mucho tiempo se creyeron andalusíes, porque siguen la modalidad del hammam, pero que en realidad son de nueva planta, de comienzos del siglo XIV. Siguieron, por supuesto, en explotación las canteras de Godella, que proporcionaban el material más tosco de mayor cantidad para su empleo, por ejemplo, en el puente y portal de la Trinidad. Se localizaron otras canteras próximas, siempre de caliza, como las de Náquera, y luego encontramos un caso singular que plantea algunas dudas, que el máximo conocedor del edificio, mi colega Luis Arciniega, tampoco ha podido resolver, porque para la construcción de San Miguel de los Reyes, un gran monasterio patrocinado por el duque de Calabria, Fernando Aragón y Germana de Foix, en las afueras de Valencia, que consumía una gran cantidad de piedra, se recurrió a unas canteras de caliza muy próximas a Rocafort y Godella, que están en Moncada, en un lugar que se llama el Tospelat. Este lugar en realidad se tomó por cantera, pero en los años 20, hace aproximadamente un siglo, en los años 20 del pasado siglo XX, se encontró allí un yacimiento de época romana, con lo cual estamos ante un material que en parte era reciclado, seguramente de época romana, y en parte explotado sobre las mismas canteras que luego continuaron ofreciendo materiales más tarde. Pero es significativo que la construcción de ese claustro sur que ven en la parte superior, que tantas veces se ha comparado con la obra del Escorial, de una manera tópica,
fue una empresa que prácticamente arruinó a la comunidad de monjes jerónimos de San Miguel de los Reyes, por lo que costaba sobre todo el porte del material. Era un material con buen rendimiento, como el que había pedido Alonso de Covarrubias, pero con un coste a veces excesivo. Otra piedra que fue especialmente apreciada y muy recurrida a ella fue la piedra negra de Alcublas. Aquí ven algunas imágenes de la cantera en la actualidad. Era una piedra que también habían empleado los romanos con uso selectivo. Es una piedra muy dura, de un color a veces gris, otras veces más azulado, otras veces negro, pero se emplea sobre todo para el pavimento. Especialmente lo pueden ver en el pavimento de la sala de contratación de la lonja. Aquí tienen un detalle. Es una piedra que es difícil de labrar, pero da muy buen resultado con el pulido, como se puede ver, con estas vetas que tiene de calcita blanca, que le dan un aspecto que no es totalmente negro, a pesar de la denominación. Y también en la Sierra Calderona, cerca de Valencia, se encuentran vetas de esta piedra que se llama a veces gris, otras veces azul, cerca de la Cartuja de Portaceli, y que se emplea igualmente para labrar escudos y sobre todo para la espléndida estereotomía que desplegó el maestro Francesc Baldomar, al que antes nombrábamos, para construir la Capilla de los Reyes. Esta piedra tenía muchas connotaciones. Por una parte, era una piedra que se sabía que habían empleado los romanos, porque había muchos restos de vestigios de época clásica que empleaban este material. Segundo, las tonalidades eran adecuadas para un uso presuntamente funerario de la capilla, que en principio no tuvo. Y luego era un material que ya se había empleado en el propio convento para la construcción de la sala capitular, aunque hoy cuesta darnos cuenta porque esa sala capitular fue luego revestida en el siglo XVIII con un tratamiento y alteró la tonalidad, que seguramente sería semejante. Pero la labra de estos sillares, que es portentosa y en la que no me puedo detener, pero cada uno de ellos es una superficie con un despiece extraordinariamente complejo, como se adivina en la bóveda, fue muy exigente para los canteros, para el grupo reducido de canteros capaces de llevarla a cabo, y testimonio de ello son en los libros de obra las constantes referencias a que hay que afilar el utensilio para la talla y el corte de la piedra por la resistencia que ofrece. El polo opuesto en cuanto a éxito, difusión y sobre todo en cuanto a la generalización de su uso por un tiempo determinado en la escultura es el alabastro. El alabastro de Picassent. Picassent está muy cerca de Valencia. El alabastro aflora en estas canteras de Millerola de una manera que sin duda hace pensar que se conoció desde época antigua y se utilizó desde época antigua. Y se pone, sin embargo, al servicio de obras escultóricas muy tarde en Valencia, a finales del siglo XIV, que es ese momento en el que les decía que había obras por todas partes en la ciudad y un gran consumo de piedra, pero se necesitan materiales de calidad para los efectos más refinados de la escultura. En este caso será escultura normalmente de interior, aunque luego incluso se atreverán a llevarla al exterior. Es para la obra del trascoro de la catedral, que hoy está en la llamada Capilla del Santo Cáliz, que en realidad no es otra cosa que el aula capitular de la catedral, donde trabaja precisamente un personaje del que hablaba Miguel esta mañana, que es Giuliano Donofrio, este escultor de origen florentino que había pasado por Barcelona y que luego deja su principal obra en estos relieves del trascoro de la Catedral de Valencia, labrados en alabastro, unas piezas de extraordinario interés. El mismo material, pero sin la calidad artística, con otro lenguaje, lo podemos ver en el sepulcro de los Boil. Esta es el aula capitular de Santo Domingo, de las que hablaba antes, también en piedra gris, de Sagunto. Y aquí tenemos el sepulcro, que la mitad de él estuvo un tiempo aquí, en el Museo Arqueológico Nacional, hasta que volvió y fue restituido a su emplazamiento. Pero el alabastro tiene su época dorada con las tonalidades melosas de esta piedra de Ñiñerola, sobre todo entre el siglo XV y comienzos del siglo XVI, cuando sucede lo que hemos visto que pasa en toda la monarquía hispánica, que es la facilidad y la cantidad de la importación del mármol italiano a través de Génova,
que se puede encargar con el despiece requerido, que lo va a arrinconar poco a poco. Pero antes de eso, por ejemplo, la capilla de la Resurrección, que está en el eje de la Catedral de Valencia, de la girola de la Catedral, es una pieza labrada con esta piedra que sabemos, en este caso documentalmente, que era la procedente de Picassent. El documento dice que sería pedra de Picassent blanca, gentil, bona y revedora, molt ben obrada y polida. Realmente es una pieza extraordinaria en la que trabaja el hijo de Felipe Bigarny, Gregorio Bigarny, que se había formado en el taller de Damián Forment, y otro escultor que también había sido discípulo de Damián Forment. Este material tiene todo su abolengo y su tradición en el ámbito de las tierras del Ebro. Al principio los primeros alabastros se habían importado a Valencia desde allí o desde Cataluña, pero los resultados del alabastro de Millerola podían ser portentosos en manos de artífices capaces de extraer de ellos los mejores resultados. Aquí tenemos una pieza que está en el punto intermedio entre el ocaso de estos brillantes alabastros de color miel de Picassent y la llegada como un tsunami por el mar de los mármoles de Carrara. Esta es la figura de la tumba de Gastón de Moncada. El caballero murió en 1515, el monumento debe ser algo posterior, y esta pieza realmente no se ha conseguido saber. Habría que hacer un análisis material científico detallado. Son dos piezas, en realidad, montadas a la altura de la cintura, pero en la parte inferior tiene incrustaciones de material volcánico. Entonces, esto da que pensar que probablemente es de origen napolitano. La familia Moncada tenía muchos contactos allí y lo hubiera podido hacer. Y ya para terminar, en el siglo XVI, el éxito de los materiales de Carrara es difícil de imaginar. Es un fenómeno que sabemos está muy bien documentado en toda Castilla, en Andalucía, pero también tiene un episodio relevante precisamente en este Cortilia la italiana, este palacio del embajador Vic, un hombre, Jerónimo Diego de Vic, que tiene su experiencia romana como embajador en la corte pontificia, que ha visto las obras de la corte romana y que consigue traer un cargamento, seguramente hecho a medida, de piezas de mármol de Carrara, que le permitió montar este patio en el que, curiosamente, sin embargo, el diseño de las ventanas es una especie de hibridación, por el tema que se sugería antes, de las ventanas de piedra numulítica que se hacían también prácticamente seriadas en Gerona y que se difundieron por toda la Corona de Aragón, y los nuevos registros del lenguaje clásico con los frontones y con un material que es el mármol de Carrara. Bien, con esto les doy las gracias por la atención y espero haber contribuido a tener algunos materiales más para el debate y para el conocimiento. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Serrades Filis. Qué interesante ese foco valenciano, con qué inteligencia supo realizar innovaciones arquitectónicas y manejar los distintos materiales lapídeos a lo largo de su historia. Incluso hasta tiempos más recientes, recordando la portada del Palacio del Marqués de Dos Aguas, ejemplo tan extraordinario de esa tradición en el trabajo del alabastro. Sí, estaba en la presentación, pero la he quitado porque es un episodio, sin embargo, que tiene que ver con que él fue el que se convirtió en dueño de las canteras de Picassent y hizo una especie de recuperación de los derechos señoriales y quiso que ese material se pusiera otra vez de moda. Y la mejor manera de hacer un anuncio de la disponibilidad del material era decorar la portada de su palacio con el alabastro de su señoría. Muchas gracias. Qué interesante, y podremos volver sobre estos temas en el debate final.